Vamos al profeta Jeremías, capítulo 32, versículos del 7 al 12. Jeremías 32, del 7 al 12. En el contexto, Jeremías va a comprar la heredad de Hanameel, que él es un familiar. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice, dijo Jeremías, palabra de Adonai vino a mí diciendo, he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Adonai, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Adonai. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de ventas sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. El título de este mensaje es Una compra profética. Era algo simbólico que Dios mandó al profeta Jeremías. En efecto, mientras Jeremías estaba bajo arresto domiciliario en el patio de la guardia del palacio, Hanameel vino de Anatot y dijo, por favor, compra el campo o la heredad del campo que está en Anatot, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes derecho a comprarla antes de que sea ofrecido a cualquiera. Así que cómpralo para ti mismo. Este era probablemente el negocio familiar que Jeremías estaba intentando resolver cuando fue arrestado por intentar salir de la ciudad. Esto lo vemos en Jeremías 37:12. Dice, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Aleluya. Bueno, yo quiero que nosotros nos pongamos en los zapatos de Jeremías por un momento, para que entendamos en realidad que es un profeta y un siervo de Dios. Porque Cristo nos enseñó a llevar la cruz diariamente. Y a veces las cosas no son tan fáciles ni color de rosa. Y Dios nos mete por distintos procesos y circunstancias. Y aunque nosotros en el momento no la entendemos, Dios está preparándose un camino para su gloria. Así que cualquier circunstancia que estemos pasando, Dios se glorificará en un futuro. Amén. Aunque este pasaje aparece más adelante en el libro, es importante recordar que las porciones narrativas mínimas de Jeremías no estaban ordenadas en orden cronológico. La transición descrita en Jeremías es un ejemplo de ello. De la propiedad familiar discutida, esto lo vemos en Levítico 25, versículo 25. Cuando tu hermano empobreciere
y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Nosotros tenemos que saber que para los hebreos era prohibido esclavizar a otro hebreo por más de 7 años. De hecho, también existía el jubileo, que cada 50 años los esclavos eran liberados, las tierras eran liberadas. Y eso era un símbolo de lo que prácticamente toda la Biblia hablaba de Cristo, en la liberación de Cristo. En este contexto, en la ley, cuando un familiar empobreciese, había otro que pudiera redimirlo, darle ayuda, etcétera. Entonces vemos aquí que conforme a la ley, Dios le habla al profeta Jeremías para que compre una heredad de su tío o de su familia. La palabra traducida comprar, de nuevo en este pasaje, significa redimir, que no es la palabra habitual que siempre vemos para redimir, y es la palabra goel o gaal, y el papel del pariente redentor era preservar la integridad financiera de la familia, manteniendo la propiedad familiar en la familia. Al redimir esta propiedad, Jeremías estaría ayudando a asegurar el bienestar financiero de su clan para las generaciones futuras. Otro ejemplo bien conocido del oficio de redentor se encuentra en el libro de Ruth, donde Booz accede a redimir la propiedad de Elimelech, el marido de Noemi. Esto lo vemos en Ruth 4, todo el capítulo. Pero el caso de Jeremías tenía un significado aún mayor, fue una transición profética que mostraba cómo Dios mismo cumpliría el papel de redentor de Israel. Dios no permitiría que su pueblo se alejara de él permanentemente, sino que los redimiera en el exilio, devolviéndolos a la tierra y a la comunión con él. El profeta Isaías previó algo similar. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar a aquellos en Israel que se han apartado de sus pecados. Vamos a Isaías 59, versículo 20. Dice: y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Adonai. Aquí vimos cómo se habla de la palabra en hebreo Gaal. Literalmente en Levítico 25 que leímos antes, es la palabra Gaal, que significa redimir, de acuerdo a la ley oriental de parentesco o parientes más próximos. Es como comprar de vuelta la propiedad de un pariente o casarse con una viuda, como en el caso de Booz y Ruth. Gaal significa cercano, comprar, defensor, libertad, librar, vengador, rescate, etc. Entonces, este es, conforme a la ley, el plan que Dios tenía con Jeremías. Recuerde que esto era algo simbólico, igual como le pasó al profeta Oseas, que Dios le dice al profeta que se case con una prostituta, porque los profetas eran la representación de Dios en medio del pueblo. Entonces ellos andaban en medio del pueblo con actos simbólicos. No quiere decir que ahora nosotros abramos la Biblia y diga que te tienes que casar con una prostituta o que tengas que comprar una heredad. Es importante de que todo lo que nosotros vayamos a hacer, el Espíritu Santo nos guíe para saber si es palabra de Jehová. Vamos a Jeremías 32, donde estamos, el versículo 8. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Quiero que observes que este versículo empieza diciendo que vino Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Adonai. Quiero que mires esta confirmación de Dios. Dios le habló, pero también le confirmó. También en este mismo versículo termina diciendo: entonces conocí que era palabra de Adonai. Fíjese lo importante que es que Dios siempre confirme su palabra
por medio de señales, por medio de personas. Es importante esto. Jeremías consistió en cumplir el papel de redentor en esta situación y contó 17 ciclos o 6,29 onzas de plata. Un ciclo pesa aproximadamente 0,37 onzas. Luego firmó, selló y entregó a Baruch, el escriba, quien actuaba como testigo de la transacción. Baruch, hijo de Nerías, era un colaborador cercano de Jeremías y fue responsable de transcribir muchas de sus profecías. Esto lo vemos en Jeremías 32:12. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Como hemos visto, el título del mensaje es una compra profética. Vemos a Dios diciéndole al profeta que compre esta heredad, pero como un acto simbólico para algo que Él quiere mostrar. Si tú ves el capítulo 32, cuando empieza, dice que Jerusalén estaba sitiada por el enemigo. Y en medio de esta situación, Dios le dice, compra una casa. Para una mente humana esto es un poco loco, pero Dios le estaba diciendo, cómprala porque es algo simbólico de una permanencia en medio de la tierra que yo prometí a Abraham, Isaac y Jacob por pacto. Porque así dice Adonai, el pueblo volverá cautivo a la tierra, volverá de la cautividad a la tierra que yo les di. Y así como este terreno, esta heredad es tuya, así el pueblo me pertenece a mí. Y esta es la tierra que yo juré por pacto, que por cierto es la tierra que hoy 2024 se está en pelea entre Gaza, palestinos, israelitas, y el mundo entero está fijado en la tierra de Israel y Jerusalén. Pero hay un pacto, una promesa de Dios que esa tierra se le fue entregada al pueblo hebreo. Tenemos que saber que aunque se levante el presidente o se levante el diablo, esa tierra va a pertenecer a Dios, a Israel, porque Dios se la dio para siempre. Así que es muy hermoso de que la Biblia también nos muestre por medio de lo que pasa en Israel algo simbólico y profético en este momento. Y la Biblia dice que Dios no hará nada sin mostrárselo a sus siervos los profetas. Para nosotros ser profetas no necesitamos tener un título. Quizá tú tienes el don de profeta y Dios te dice, como le dijo a Ezequiel o a Juan en Apocalipsis, la instrucción de Dios para aquellos profetas era que se le aparecía un libro y le decía, cómete este libro, porque es necesario que profetices a lengua, pueblo, tribu y nación. Así que Dios también nos muestra a nuestros ojos las cosas que han de acontecer. Dice que Baruch luego tomó el documento y lo colocó en un frasco de cerámica para su custodia. Tales documentos estaban escritos en papiros, una especie de papel antiguo elaborado a partir de la pulpa de cañas de papiro. La eficacia de almacenar documentos de papiro a largo plazo en vasijas de barro queda demostrada por la supervivencia de papiros preservados de esa manera de los rollos del Mar Muerto. Después de que se completó la transacción, Jeremías explicó el significado profético de lo que acababa de suceder. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel. Algún día la gente volverá a poseer propiedades aquí en esta tierra y comprará y venderá casas, viñas y campos. Versículo 13 al 15 dice, y di orden a Baruch delante de ellos diciendo, así ha dicho Adonai Sebaot, Elohei Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro
para que se conserven muchos días, porque así ha dicho Adonai Sebaot, Elohei Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Aquí nos está enseñando también algo importante, y es que los escribas usaban la hoja del papiro. El papiro es una planta la cual tú sacas la pulpa y la empiezas a unir una con otra. Y tú la empiezas a pegar una con otra, hasta que queda un lienzo. Y en ese lienzo, pues, se podía escribir, porque no existía el papel de ahora. Entonces pasaban unos meses y este papel se descontinuaba o se podía dañar. Entonces, para conservarlo, lo metían en unos jarros, en unas jarras, y ahí se conservaba más tiempo. Aún en este mismo tiempo, en esta misma época, se siguen excavando en el Mar Muerto allá en Israel y se encuentran papiros con escrituras. El acontecimiento fue una profecía puesta en práctica, un mensaje de esperanza para el futuro. Ok, entonces yo quiero ahorita, ya hemos leído todo, antes de las preguntas quiero aplicar un poco la palabra. Primeramente quiero aplicarla a nosotros como cuerpo de Cristo. Y quiero que sepas que muchas veces, como dije antes, Dios permite circunstancias de cautividad y de cárcel para los hijos propios. Muchas veces la cautividad viene por causa de la desobediencia, pero muchas veces también viene la cautividad y la cárcel solamente como prueba. Porque si tú miras a Jeremías, Jeremías andaba con Dios, pero Dios permitió la cárcel. Si tú ves a Joseph, él andaba con Dios, pero Dios permitió la cárcel. Si tú ves a Job, él era recto delante de Dios, pero Dios permitió esa prueba. Y así te puedo hablar de muchos. Pero yo quiero que nosotros pensemos y meditemos ¿cuál es nuestra actitud cuando estamos en tiempos de prueba? Cuando estamos en tiempos de desierto, cuando el alimento empieza a escasear, cuando el trabajo empieza a tambalear, cuando quizás estamos pensando que nos pueden echar del trabajo. ¿En quién ponemos nuestra esperanza y nuestros ojos? Pero hoy nosotros declaramos, como el Salmo 121, miraré a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Así que cualquier circunstancia, confiemos en Dios. Dios tiene un propósito bueno para el futuro. Número 2, para meditar, es este acto simbólico de la compra de Jeremías de este campo, porque este acto para la mente humana, dije antes que parece un poco loco. ¿Cómo es posible que Israel y Jerusalén estaban siendo rodeadas por el enemigo? Estaba siendo tan fuerte lo que estaba pasando que la Biblia dice que las madres se comían a sus propios hijos. Eso es historia. Había gente que incluso tenía los hijos y se los comía. ¿Cuál es el acto simbólico que Dios te ha mandado a hacer? ¿Cuál es el acto simbólico que Dios te ha mandado a hacer? Yo te animo, aunque parezca un poco loco, obedezcamos a Dios en ese acto. Amén.